Hola, bienvenidos a Fidix. El día de hoy veremos si la LG OLED 55B8S seguirá siendo una buena opción para este 2022. Comencemos. En la caja nos indicará que es un televisor con inteligencia artificial, además de que podrá alcanzar 1 billón de colores y también tendrá HDR en 4K y Dolby Atmos. Por el otro lado de la caja nos indicará que es el modelo de 55 pulgadas o de 139 centímetros. Pero una vez vista la información de la caja, comencemos con el desempaquetado. Señor Calamardo, venga a ver. Y finalmente este será todo el contenido de la caja. Como pueden apreciar, yo ya monté las patas del televisor, ya que me es muy difícil grabar el montaje. Pero ahora vayamos a ver la pequeña bolsa con todos los accesorios que nos trae. Y veremos que nos vendrá con el Magic Remote, el cual tendrá puntero, además de tener micrófono para los comandos de voz. Este funcionará con 2 baterías AA. Esta es la versión antigua del Magic Remote, puesto que ya hay una nueva versión que es un poco más flaquita. Además también nos encontraremos con un par de adaptadores, uno RCA y el otro de audio, los cuales por el otro lado tendrán una salida tipo de jack 3,5 mm. Estos nos servirán para conectar consolas de videojuego antiguas o quizás algún DVD o VH antiguo. Además también nos traerá los típicos manuales, en este caso este es el del Magic Remote y aquí tendremos los de la tele. Un montón de manuales, los cuales hoy en día ya nadie lee. ¡Sí, es cierto! ¡Todo es cierto! Pero ahora vayámonos con el protagonista del video y será esta LG OLED 55B8S, la cual realmente será un peso pesado, ya que tendrá un peso de aproximadamente 20 kilos. ¡Cielos, qué macizo! En cuanto a la pinta, la verdad es que como se puede ver es muy buena, ya que no tendrá marcos e incluso no sobresaldrán. Y también tenemos que hablar del punto que más sobresale de estos televisores y es lo extremadamente delgados o finitos que son. Como pueden apreciar, el S22 Ultra llega a ser hasta 3 veces el grosor de este televisor. Y si ponemos la parte más gruesa del S22, veremos que será aún más grueso, e incluso comparándolo con mi dedo meñique. Por lo cual podríamos decir que esta sí es la TV más delgada del mundo. Pero ahora vayamos a ver la parte trasera de este televisor. Y es que como veremos, en la parte trasera nos encontraremos con una tipo barriguita, la cual contendrá todos los puertos y las rejillas de ventilación, a la cual irá sujetada el soporte, como podemos apreciar, y también nos vendrá un embellecedor para que no se vean los tornillos, el cual es súper fácil de colocar. Simplemente tendremos que embonar las piezas de arriba y presionar ligeramente a los costados. Además, en este embellecedor tendremos un sujetacables en la parte de atrás, lo cual es muy útil para que los cables no se vean sueltos. ¡Qué agradable sujeto! También veremos que en la parte de abajo del soporte nos encontraremos con una gomita antideslizante, la cual hace un muy buen trabajo. ¡No contaban con mi astucia! También en esta pancita nos encontraremos con los soportes para pegarla a la pared, además de que tendremos rendijas por todo lo largo del televisor, y como podemos apreciar están muy bien escondidas y harán un muy buen trabajo, ya que este televisor, al igual que el B9 del cual ya hicimos un video y te invito a que pases a verlo, no calientan para nada, incluso tras horas de uso. Pero ahora vayamos a ver los puertos, y la verdad es que es muy completa, ya que como veremos nos encontraremos con salida de audio digital, también tendremos la salida para audio tipo jack 3,5, la salida RCA, un puerto LAN Ethernet, la entrada para la antena, una entrada HDMI y además de 2 puertos USB. Y por el lateral nos encontraremos con otro puerto USB, además de 3 puertos HDMI con audio mejorado. Y finalmente al borde en la esquina nos encontraremos con una palanquita, la cual nos servirá para cambiar canales, encender y apagar el televisor, la cual es muy útil, ya que los nuevos modelos solo vienen con un botón, el cual tendremos que mantener presionado y la verdad es muy moroso usarlo. También nos encontraremos por el otro costado al cable de alimentación que irá a la corriente, y lastimosamente este no será removible. Pero ahora vayamos a ver la pinta en la parte frontal, y la verdad es que el pedestal de estos televisores me ha encantado, ya que es al medio, y como podemos apreciar en un costado de la pata nos indicará que este es un modelo OLED. La ventaja de esta base o patita es que la podremos poner en una mesa aún más pequeña que el televisor. Además de que se ven mucho más minimalistas y más premium que las típicas patitas a los lados. También en la parte inferior del medio nos encontraremos al LED de estado en color rojo. Sin lugar a ninguna duda, los modelos de LG OLED se ven y se sienten muy pero muy premium. Pero ahora vayamos a prenderlo y hacerle unas duras pruebas.
Y como veremos al momento en el que presionamos un botón en el Magic Remote, el botón de encendido parpadeará. Y en la parte de arriba también tendremos el micrófono para que podamos darles comandos de voz. Lo cual está muy bien, pero ahora sí vayamos a encenderlo y como pueden apreciar el encendido es literalmente instantáneo. Y eso será gracias a que montará un procesador Alpha 7 en su primera generación. Y como vemos se abrirá de inmediato el menú inteligente de LG, que se manejará con el sistema operativo WebOS. ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida. Y la verdad es que este sistema es bastante fluido y súper completo, y como podemos apreciar tendremos también una tienda de aplicaciones de LG donde nos encontraremos con las últimas aplicaciones, como por ejemplo incluso podremos instalarle TikTok, a pesar de que esta televisión es un modelo del 2018, pero aún así la podremos encontrar en algunas tiendas nueva con precios de remate, simplemente porque el modelo ya es pasado. Y como vemos la verdad es que abre muy rápido, puesto que es la primera vez que abro TikTok en esta televisión y la verdad es que funciona muy bien. Y sin lugar a dudas podrás disfrutar de tus TikToks en 55 pulgadas OLED, que es mucho mejor que verlas en el móvil. Y aquí un ejemplo de sus comandos de voz, que podremos usar dentro de las aplicaciones tanto como en el sistema operativo de LG. ¿Cómo hacer un corazón en Fortnite? Y la realidad es que es mucho más fácil buscar con estos comandos de voz que estar escribiendo manualmente. Pero además en los televisores LG contaremos con el puntero del Magic Remote, el cual será como un Air Mouse y la verdad es que facilita bastante las cosas, ya que no tendremos que estar presionando las teclas 1.000.000 de veces para ir deslizándonos a lo largo de todo el teclado. Pero eso sí, este no será tan inteligente como otros modelos. ¿Qué hora es? ¿Qué fecha es? Ya que como vieron al momento de preguntarle la hora y la fecha, este nos lanzará un resultado de YouTube en vez de darnos la hora o la fecha. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Pero algo sí que me gusta muchísimo de los televisores LG es su navegador, ya que es el más completo y es compatible con absolutamente todas las páginas que tengan contenido multimedia para reproducir. UFO Test. Además de que como vieron en el apartado del teclado podremos usar el botón de micrófono y así buscar nuestra página favorita sin necesidad de estar escribiendo. Pero ahora vayamos a hablar un poco más del panel, y es que este tendrá una tasa de actualización o una tasa de refresco de tan solo 60 Hz, lo cual no está mal, ya que en realidad casi todo el contenido multimedia está a 60 Hz, pero cabe recalcar que los modelos 2022 ya vendrán con 120 Hz. Pero ahora vayamos a ver cómo se ve el panel y cómo se escuchan esos altavoces. Desempaquetado. Ah, caray, eso sí me interesa. Finalmente este será todo el contenido de la caja, en el cual nos encontraremos una bolsa con todos los accesorios, la cual sinceramente está muy pesada, así que vamos a abrirla y a ver qué accesorios nos trae. Y lo primero con lo que nos toparemos será con un pequeño paño de microfibra para que podamos así limpiar el lente del proyector. Se recomienda solo usar este tipo de paño para no rayar el lente del proyector. También nos encontraremos con el control o mando a distancia. Al presionar los botones de este nos hará un sonido de un ligero clic, y este mando a distancia funcionará con tecnología infrarroja, la cual según el fabricante tendrá un alcance de... Otro detalle sobre esta tele es que a pesar de ser modelo 2018 tendremos conexión a Bluetooth, por lo cual podríamos vincularle una barra de sonido inalámbrica o cualquier otra parlante o bocina. Y así es como sonará este televisor con música. Como pudieron apreciar, la verdad es que en cuanto a sonido hace un excelente trabajo, ya que contará con un subwoofer de 20 vatios y además dos medios de 10 vatios cada uno, lo cual sumará una potencia de 40 vatios, y la verdad suena mucho mejor que cualquier equipo de sonido de mi casa. Además que cuenta con Dolby Surround y también la tecnología OLED Surround. En cuanto al panel, la verdad es que al ser un panel OLED es perfecto, ya que contaremos con contraste infinito, es decir, los negros más puros que hay, además de una gama de colores perfectos, e irán muy bien acompañados con una resolución 4K de 3840 x 2160 píxeles, también compatible con Dolby Vision y HDR10 Pro.
Además que su procesador Alpha 7 tendrá un reescalador de imagen a 4K siempre y cuando el contenido sea 720 o 1080. Y la verdad debo admitir que la cámara no le hace nada honor a lo que en realidad verías en persona, ya que para mí literalmente este es el panel perfecto, con muy buenos ángulos de visión, muy buenos colores, contraste infinito y la verdad no se le podría pedir más a un panel. La verdad, las cosas como son. Por lo cual si eres un cinéfilo, es decir, una persona a la que le encanta ver películas y series, este televisor sin duda alguna te llegará a enamorar, ya que por ejemplo ahora en escenas oscuras, como puedes apreciar, se logra una total inmersión en un cuarto oscuro, ya que al ser un panel OLED, cada píxel tendrá su iluminación independiente y en escenas oscuras el píxel se apagará por completo, dándonos este contraste infinito o estos negros perfectos, por lo cual te sentirás totalmente sumergido en el contenido que estés viendo. Hablando del panel OLED, este estará integrado por píxeles orgánicos, lo cual quizá para algunos es una desventaja por el tema de la vida útil. Pero según LG, estos tienen una vida de hasta 200.000 horas, lo cual equivaldría a dejar tu televisor encendido durante 8 horas al día durante al menos 10 años, según la página de LG. Pasado ese tiempo, los píxeles irán perdiendo poco a poco la potencia, pero en realidad esto le pasa incluso a los paneles LED, pero estos tienen un poco más de tiempo de vida. Y en cuanto al quemado de píxeles, la verdad es que yo llevo 4 años con un televisor OLED y hasta ahora no me ha pasado, pero debo admitir que yo no juego en ese televisor ni en ningún otro, solo los uso para contenido multimedia. Pero otro detalle que sí que me ha gustado de los televisores LG y que me parece muy útil incluso para prevenir el desgaste de los píxeles es esta función de ahorro de energía, ya que podremos apagar la pantalla pero sin apagar el televisor, ya que el contenido se seguirá reproduciendo, ya sea música o quizás algún video en YouTube o de cualquier otra aplicación, por lo cual es un verdadero punto para LG. En cuanto a las otras configuraciones, tendremos las típicas, como por ejemplo contraste, brillo, luz de fondo, en este caso lo llaman luz OLED, ya que los paneles OLED no están retroiluminados. Además también contaremos con todas las otras configuraciones, como por ejemplo contraste dinámico, color dinámico, rango de color, la gama. También nos encontraremos con reducción de ruidos, además de también True Motion, que es la tecnología de LG para suavizar los movimientos que sean de tipo barrido. Además también nos encontraremos con la protección de visión del movimiento, es decir, para que la imagen no se vea muy entrecortada y no nos maree, sino que se vea totalmente fluida. Otro detalle que me gusta mucho de los televisores LG es que contaremos con el modo de Ice Comfort, el cual optimizará la temperatura y así nos protegerá los ojos de la luz azul, además de darnos unos colores más bonitos y cálidos. Además también tendremos la opción de optimizar píxeles, por la cual la tele calibrará píxel por píxel independientemente para así alargar la vida útil. Y hablando de eso, cuando la TV no esté reproduciendo contenido multimedia, se pondrá con este bonito fondo de pantalla en movimiento con la mayoría de los píxeles apagados, para así evitar el quemado de píxeles, lo cual está muy bien y es otro punto para LG, ya que la pensaron en todo. ¡Qué buen servicio! En el apartado de sonido típico de LG podremos activar y desactivar el Dolby Atmos, además de que también podremos ecualizar el sonido a nuestro gusto, lo cual está muy bien ya que es un gran punto a su favor. En cuanto a la recepción de canales, tendremos el sintonizador DTV como el ISDB-TV, por lo cual podríamos decir que captará absolutamente todos los canales. Para la conexión a internet podremos conectarlo tanto por cable LAN Ethernet como por Wi-Fi. Y en cuanto a las actualizaciones del sistema, este está con la última actualización que le llegó hace un tiempito atrás recién, y como vemos es la versión 5.50.10 y esta es la última, al menos para este modelo 55B8S. También entre otras configuraciones nos encontraremos que podremos modificar el puntero, tanto la velocidad como el aspecto y el tamaño. Y otra función que sí que me ha gustado también de LG es que tendremos la opción del temporizador, es decir que nosotros podremos fijar el horario en el cual nuestro televisor se encenderá y se apagará automáticamente, y podremos ponerlo para que se haga absolutamente todos los días de manera cotidiana. Y esto es muy bueno para las personas que se quedan dormidas con el televisor, ya que podrían configurarlo, por ejemplo apagarlo a la 1 de la mañana y así el televisor no se quedará funcionando toda la noche, lo cual está muy bien. Ya ves, Vivi.
Pero ahora vayamos a recopilar los puntos positivos y negativos de este televisor. Entre los puntos positivos nos encontraremos con la gran calidad de su panel, ya que literalmente para mí es perfecto, sin duda el mejor que haya visto en un televisor. Y en cuanto al tema del audio, la verdad es que es pero muy bueno, ya que tiene una muy buena presencia de bajos y la verdad suena mucho mejor que muchos equipos de sonido, ya que tiene un buffer de 20 vatios, además de dos medios de 10 vatios cada uno, lo cual sumarían 40 vatios de potencia. Supremo. En otro punto positivo tendremos al diseño, ya que como podemos apreciar no tiene nada de marcos y tampoco estos tienen relieve. Además, lógicamente, del diseño ultra delgado. Y en cuanto a los puntos negativos, la verdad es que no encontré ninguno. Quizás podría llegar a ser el tema de los quemados de píxeles, pero ya les digo que yo llevo 4 años usando un televisor OLED y la verdad no me ha pasado ningún problema en cuanto al quemado de píxeles. Y finalmente nos encontraremos con el precio, ya que a pesar de ser un modelo antiguito, la verdad es que tienen un precio algo elevado en comparación con otros televisores. Pero aún así puedes aprovechar que este es un modelo pasado y estará en remate. Por lo cual yo le daría a este televisor una calificación de 10 de 10, por todo lo expuesto en el video. Sin duda alguna, Billy. Y les recuerdo que este no es contenido patrocinado ni pagado por nadie, sino que yo compro los productos con mi dinero. Qué agradable sujeto. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya servido y gustado. Si es así, no olviden dejar su poderoso like y suscribirse. Hasta la próxima.